Y justamente meditando en lo que el Señor quisiera hablar hoy, yo decía, bueno, Señor, la verdad, ¿qué quieres que nosotros, porque es que el pastor se tiene que incluir allí, qué quieres que nosotros hoy recibamos de parte tuya en la iglesia? Y bueno, justamente meditando en esto, me ponía a pensar y venía a mi corazón, hablaba el Señor a mi corazón, algo muy particular. Y es que el estudio de las Escrituras, de la palabra de Dios, tiene que hacer un efecto en nosotros. El estudiar las Escrituras, el conocer al Señor a través de su palabra y su voluntad sobre la vida de aquellos que Él llamó a arrepentimiento y la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario debería ocasionar en todos y cada uno de nosotros un cambio interno que se manifieste en el exterior, pero un cambio interno genuino y verdadero. Un cambio positivo en cada uno de nosotros. El mirar la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, dejar su trono de gloria, venir a esta tierra en una persona, en un hombre, nacer del vientre de una mujer, nacer en un hogar humilde, nacer y vivir en necesidad, con dificultades, en un hogar pobre, porque no era una familia con dinero, el no nacer en el hospital general y el mejor hospital de la ciudad, sino nacer en un establo lleno de animales, de orín, de malos olores, y ser puesto como cuna en un pesebre, en el bebedero de los animales. Vivir una vida de humildad, en una vida de trabajo como usted y como yo. Vivir una vida perfecta de obediencia al Padre, porque Él no pecó y vivió en obediencia al Señor. Predicar las buenas nuevas del Evangelio. Él, y a pesar de ello, ser buscado, ser perseguido, haber sido tratado como un endemoniado o como un loco, haber hecho milagros y prodigios sobrenaturales, sanar enfermos, levantar muertos. Ser perseguido, capturado, llevado a un juicio injusto y luego ser declarado culpable siendo inocente y haber sido exhibido por todas las calles llevando una cruz a cuestas, luego subir al monte Calvario, clavarse en esa cruz y luego llevar sobre sí mismo nuestros pecados, ser abandonado por Dios el Padre, morir en esa cruz, resucitar y levantarse al tercer día de en medio de los muertos para darnos vida y vida en abundancia y solo por amor. Eso te tiene que cambiar la vida. Tienes que ser diferente, porque si no lo eres, sigues muerto. El saber todo lo que Cristo hizo en la cruz debe quitar de ti el pecado, porque cuando Él muere, cuando Él resucita, cuando Él hace su obra de salvación, es para liberarnos de la esclavitud del pecado en la que estábamos nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo para vivir conforme a su voluntad. Pero te voy a decir algo. Si estás escuchando la palabra, si has oído de la predicación del Evangelio, si has sido atraído a Cristo en arrepentimiento y fe, si verdaderamente has oído el mensaje del Evangelio, pero sigues viviendo como antes, sigues muerto, no eres salvo y estás en peligro de ir a la condenación. En tus labios ya no puede haber mentira. Ya no puedes estar hablando mentiras. Ya no puedes estar andando con verdades a medias. Ya tienes que ser transparente. Escuche, usted puede mentirle al hombre, pero escucha, jamás le vas a poder mentir a Dios. Seamos sinceros, ¿cómo se le dice a una persona que dice mentiras? ¿Cómo se le dice? No todos saben. ¿Cómo se le dice? Y los que no hablan porque es que no saben hablar. ¿Cómo se le dice a una persona que dice mentiras? Y dice que Dios es el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Y entonces, ¿de quién es un hijo mentiroso? Entonces, hay muchos que están en la iglesia que todavía dicen mentiras y como si nada. Hay muchos que están en la iglesia y todavía dicen palabras vulgares y como si nada. Hay muchos que están en la iglesia y hacen muchas cosas que le desagradan a Dios y como si nada. Por eso te estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, si escuchas el mensaje del Evangelio y sigue siendo igual, no ha pasado nada en tu vida.
no has venido a Cristo. Necesitas arrepentirte plenamente. El mensaje del Evangelio debería ser algo positivo en tu vida y en tu corazón. Es por eso que vamos hoy a hablar de un tema del cual la mayoría de ustedes y los cristianos habla y sabe, bueno, al menos menciona, pero que muchos no practican. Y yo creo que no lo practican es porque no saben cómo practicarlo y porque no han entendido de qué se trata. Vamos a hablar sobre el efecto que la obra de la cruz debe ocasionar en la vida de todo cristiano que ha nacido de nuevo. De todo cristiano, de todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe. En este pasaje que nosotros vamos a ver hoy podemos ver el impacto que debe tener nuestra relación con Cristo, escuche, en todas las áreas de nuestra vida. En la iglesia, en la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle y en soledad, donde nadie nos ve. Eso es lo que nos enseña. Algo que nos enseña la segunda parte de la carta que vamos a estar viendo hoy es que el Evangelio lo cambia todo, lo transforma todo, lo llena todo, comenzando por una nueva identidad y con un nuevo carácter que debe haber en cada uno de aquellos que venimos a Cristo. Por eso vamos a ir a la palabra del Señor. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos del 17 al 24. Amén. Efesios capítulo 4 del versículo 17 al versículo 24. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre. Al sea la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. A Él damos gloria en este lugar. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Escuche cómo dice, y le voy a pedir, lea con todo el entendimiento este pasaje, porque es algo maravilloso lo que hay acá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que hoy quieres hacer y quieres hablar a nuestras vidas. Te rogamos, pues, hoy, Señor, que nos guíes a través de tu santo y maravilloso Espíritu en todo lo que nos vas a hablar hoy. Señor, que estemos atentos a tu voz, que atendamos lo que tú nos quieres hablar, lo que nos quieres decir, y que podamos entender que es para nuestro beneficio. Señor, danos sabiduría, discernimiento, hambre y sed de tu palabra, anhelo de hacer tu voluntad. Por favor, Señor, cada uno de los que has traído hoy a este lugar, todos los que has congregado hoy en este lugar, hemos venido solo por tu gracia, atraídos por tu Santo Espíritu, porque tú quieres hablarnos, Señor. Así que, por favor, ayúdanos a estar atentos.
Llévate toda distracción, todo lo que quiera impedir que prestemos atención a tu palabra. Reprende toda obra del maligno que quiera venir a traer todo aquello que impida que tu palabra sea recibida por la iglesia. Señor, ayúdanos a tener nuestra mente libre y nuestro corazón dispuesto para prestar atención a tu voz. Que no haya nada que impida la predicación del mensaje del evangelio que tú traes hoy. Ayúdanos, Señor, a atenderte y que al final de este culto, Señor, tu iglesia sea edificada, exhortada y animada y capacitada para cuando tú vengas o partamos de esta tierra y vayamos a la eternidad, a tu presencia, y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Señor, obra en la vida del predicador en esta noche. Padre, que el predicador no hable nada de sí, que no hable nada por sus emociones, que todo sea dirigido por tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre y beneficio de la iglesia y aún del predicador mismo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Si hay algo que es claro en el Nuevo Testamento, cuando nosotros lo abrimos, y sobre todo en el pasaje que acabamos de leer, es que hay una grandísima diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Hay una gran diferencia. Y dice Pablo aquí, no andéis como ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, cristiano, no te comportes como los que no son cristianos. O sea, un estilo de vida no tiene que ver con el otro. ¿Amén? No se trata simplemente de una diferencia de manera de pensar o de un comportamiento externo. No es que los cristianos tengamos unas normas más altas que el resto de la humanidad, o que nosotros los cristianos vivamos más decentemente. No, de eso no se trata la vida cristiana. Pablo aquí está diciendo, no vivan como ustedes vivían antes. Es lo que él está hablando aquí. No vivan como ustedes vivían antes. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El apóstol Pablo nos lo dice en el versículo 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está visualizando al creyente como un alumno en una escuela. Así nos ve. Donde Cristo enseña a Cristo. Eso es lo que él está haciendo. Hey, ustedes son estudiantes en esta escuela que se llama cristianismo. Y en esta escuela cristianismo, ustedes como estudiantes están recibiendo una enseñanza de Cristo. Y Cristo enseña a Cristo. Y Pablo aquí habla de aprender, de oír y de ser enseñados. Eso es lo que él está diciéndonos a nosotros aquí. Entonces, Pablo dice, en esta escuela, Cristo es el contenido. Cristo es el contenido aquí en esta escuela. Esa es la materia que nosotros vemos en esta escuela, Cristo. Pero al mismo tiempo, Cristo es el maestro. Por eso, Cristo nos enseña a Cristo en esta escuela. Y lo hace a través de aquellos que Él determinó dejar en la iglesia para que lo hagan. Los pastores, los predicadores, los maestros, los evangelistas, los misioneros. ¿Por qué cuando nosotros predicamos, los pastores y los predicadores en la iglesia, por qué enfatizamos tanto en el estudio de las Escrituras? Pues porque es lo más esencial y lo más necesario para que un cristiano crezca en el conocimiento del Señor. Pero si alguien necesita estudiar y escudriñar la palabra de Dios, es el pastor, es el predicador,
es el maestro, es el evangelista, es el misionero. Toda la iglesia necesita estudiar, amén. Pero en especial aquellos hombres que Dios ha puesto para estar al frente de la iglesia somos los que más necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Ahora, esencialmente sobre la obra pastoral, sobre la obra del pastor en la iglesia, hay una problemática bastante fuerte en las iglesias hoy. Hoy en día, muchos piensan que el pastor está en la iglesia solo para predicar desde el púlpito y ya. Y por esta idea es que muchas personas, como yo lo he enseñado en otras ocasiones aquí, es que muchas personas dicen, yo no necesito ir al pastor a decirle nada de mí, porque mi pastor es Cristo. Hay muchos que dicen eso en las iglesias, y yo he conocido muchas personas así, que a mí me han dicho, pastor, es que yo no necesito ir al pastor, es que mi pastor es Cristo. Y entonces la pregunta que yo les hago es, venga, ¿y entonces para qué el Señor en Efesios 4, versículo 11 al 13, dice que Él mismo constituyó pastores y maestros? ¿Acaso no dice ahí para qué es? El pastor no está puesto en la iglesia solo para predicar. El Señor dejó pastores en la iglesia para, escuche, pastorear, alimentar a la iglesia, a la grey, para apacentar a la iglesia. En otras palabras, el pastor de pastores nombró pastores en la iglesia, para que esos pastores se encarguen de edificar la iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Estas personas que dicen que no van al pastor con sus cosas porque su pastor es Cristo, escuche lo que le voy a decir y puede sonar fuerte, son ignorantes. No conocen las escrituras, no estudian la palabra de Dios y verdaderamente no han entendido el propósito de Cristo, de la iglesia y de los pastores en la iglesia de Jesucristo. No han entendido, no conocen la Biblia. Y lo peor de todo es que cada persona que pueda abrir su boca para decir que no vienen donde el pastor y que no vienen a contarle sus situaciones, sus dificultades, sus necesidades, sus problemáticas matrimoniales, espirituales, económicas y físicas, esas personas que abren la boca para decir eso están muy lejos de ser parte de la iglesia de Cristo. No son iglesia, porque están en desobediencia a la palabra de Dios. Esos que no vienen al pastor son desobedientes, no hacen parte de la familia de Dios, no son parte de la iglesia de Jesucristo, no son miembros de la iglesia de Cristo. Por ende, están viviendo una vida de desobediencia. Porque el Señor dejó pastores en la iglesia para hacer la labor de preparación de la iglesia. La Biblia es muy clara. Si usted mira cuál es la labor del pastor, según Efesios 4 del 11 hasta el 16, usted ve que el pastor no está puesto solo para predicar. El pastor no es una figura decorativa en la iglesia. Una figura decorativa son los cuadros que usted ve aquí. El pastor no. Si usted va a las escrituras y mira Hebreos capítulo 13, versículo 7, ve qué hay que hacer con el pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, entre otros pasajes, nos enseñan la labor y la tarea del pastor y la tarea de la iglesia frente al pastor. Así que cada una de aquellas personas que sea capaz de abrir su boca y decir que no vienen al pastor, hermano, todavía no es cristiano. No ha nacido de nuevo. No conoce a Cristo. No conoce las escrituras. Es un rebelde, es un desobediente que necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. La iglesia genuina, la iglesia de Cristo, cuando usted nace de nuevo, lo primero que el Señor coloca en usted es un hambre, un anhelo y un deseo de conocer a Cristo, de obedecer a Cristo, de conocer las escrituras y de vivir en obediencia. No perfecta, pero sí sincera. Así que cada uno de aquellos que no viene al pastor
es un orgulloso. Piensa que es capaz de salir solo. Piensa que no necesita sino al Señor para salir de allí. No, estudie la Biblia, estudie las Escrituras y usted va a poder saber que el no venir al pastor en momentos de debilidad significa ser un orgulloso y no ser parte de la iglesia de Cristo. Porque todo aquel que es parte de la iglesia entiende que debe ser pastoreado. Debe ser pastoreado. Si usted no es pastoreado por el pastor de la iglesia, usted no es miembro de la iglesia de Cristo. El pastor no es una figura decorativa en la iglesia y no está puesto solo para predicar. Si alguno de ustedes todavía piensa así, lo único que le puedo decir es arrepiéntase. Venga a Cristo arrepentido y comience a vivir bajo la voluntad de Dios. Y deje que el Señor a través del pastor que dejó en la iglesia lo pastoree. Cuando usted no lo hace, no vaya a creer que Dios lo está mirando con buenos ojos. No te está mirando con buenos ojos. Porque el pastor de la iglesia fue puesto por Cristo mismo en la iglesia. Por eso dice, y Él mismo constituyó pastores y maestros. ¿Para qué? Para que adornen el púlpito. Para que traigan un mensaje cada 8 días a la iglesia. No, mis hermanos. El pastor está dado en la iglesia para poder instruir, formar y capacitar la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguen a ser conforme a la imagen de Cristo por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. Pero el pastor está puesto allí para hacer esa labor. Pero si usted no se deja pastorear, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Es imposible. Entonces, el que es oveja se deja pastorear. Entiende que Cristo es el pastor de pastores y cabeza de la iglesia. Y que el pastor de la iglesia fue dejado en la iglesia con autoridad para guiar e instruir la iglesia. Mucha gente, muchos de ustedes, a la hora de tomar una decisión, ¿qué hacen? Oran y esperan que de una manera milagrosa el Señor les revele su voluntad. Así no funciona la iglesia, mi hermano. ¿Cómo funciona? Usted va a tomar una decisión, usted ora al Señor, usted pide al Señor dirección, usted va a las Escrituras y luego va y pide confirmación. ¿Dónde quién? Escuche, el Señor a usted nunca le va a dar la confirmación de una manera extrasensorial y le va a hablar en un sueño y le va a decir, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No. Usted necesita venir al pastor para confirmar si lo que usted tiene en su mente, en la decisión que va a tomar, es dada por el Señor o no. Esa es la tarea del pastor en la iglesia. Y esa es la tarea tuya como iglesia. Dejarte pastorear. Cuando llegues allí, entonces estás empezando a hacer iglesia de Cristo. Si no lo haces, eres un rebelde, eres un desobediente y necesitas arrepentimiento. Solo hay que estudiar la Biblia para saber esto. Esto no es nada extraño ni raro. Está en la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es más, en el Antiguo Testamento hay unas exhortaciones duras al pastor que no cumple su labor. Y en el Nuevo Testamento también. Es igual. Necesitamos entender eso, hermanos. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir lo que estamos hablando aquí, una nueva vida en Cristo. Por eso venía diciendo con el texto, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que estábamos diciendo, lo que dice Pablo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es la materia. Pero luego dice en el versículo 21, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? Al pastor. A Cristo. Él es la materia que se enseña en esta escuela. Él es el maestro que enseña en esta escuela a través de los hombres que dejó con dones en la iglesia para que Él los use conforme a su propósito. De manera que en esta escuela llamada cristianismo no se aprenden lecciones simplemente. Por eso cuando tengo los grupos de estudiantes les digo enfáticamente, no me traigan tareas, no me traigan trabajos, no me traigan lecciones, porque aquí nosotros no venimos a aprender lecciones simplemente, sino que nosotros estamos aquí para fortalecer relaciones. Relaciones. ¿Cuáles relaciones, pastor?
una relación entre usted y Cristo. Hay una gran diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. Escucha, el cristianismo no es o no consiste en conocer y abrazar un conjunto de proposiciones y de doctrinas acerca de Cristo, aunque estas doctrinas y todo esto hace parte de lo que el cristianismo es, pero el cristianismo es mucho más que aprender doctrinas y enseñanzas sobre Cristo. Es mucho más que eso. Escucha, el cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir y amar a una persona. Y créame, no es al pastor. No es al pastor. El cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir y amar a Cristo. A Cristo. De eso se trata la vida cristiana. A nuestro Señor Jesucristo. Y escucha, ese conocimiento personal y experimental, la experiencia que yo tengo constantemente con el Señor Jesucristo, produce una profunda transformación espiritual en el interior de cada uno de aquellos que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y que se manifiesta, obviamente, en el exterior y en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué Pablo lo dice aquí? Usted conoce la historia de Pablo, perseguidor de la iglesia, un religioso en potencia, un hombre que era conocedor de las Escrituras, un hombre que había sido enseñado, formado e instruido por uno de los mejores maestros de los judíos, Gamaliel. Tremendo. ¿Y qué pasó? Se encuentra con Cristo. ¿Y qué sucedió con Pablo? Fue completamente transformado su estilo de vida, su manera de pensar, su actuar, sus anhelos, sus deseos, sus metas, fueron completamente transformadas. En otras palabras, Pablo dejó de ser Pablo siendo Pablo, pero era otro Pablo. Pero seguía siendo Pablo. ¿Te das cuenta? En otras palabras, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí es: no vivas como antes vivías. ¿Por qué? Porque ahora no eres lo que antes eras. De eso se trata. Miremos lo que sigue diciendo en el versículo 22. ¿Qué es lo que nos ha enseñado Cristo? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Nosotros no podemos ver este pasaje en su profundidad y en su totalidad, con detalle. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que todos los que somos llamados cristianos estamos en un proceso de restauración para ser conformados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios a la cual fuimos hechos desde el principio. Estamos en ese proceso de transformación. Antes usted y yo pertenecíamos a una humanidad rebelde en contra de Dios. Todos los que estamos aquí. A una humanidad esclavizada al pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que por medio de la conversión, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, los nudos que nos ataban a este mundo fueron rotos. Las cadenas fueron quebradas. Esa esclavitud en la que usted y yo vivíamos, esa esclavitud se acabó. Fuimos liberados de esa esclavitud por medio de Cristo, por la fe en Jesucristo. Por eso. Y empezamos a entrar en esa transformación y comenzamos a ser parte de la nueva familia de hombres y mujeres que comparten una misma fe, una misma visión, un mismo anhelo y un mismo deseo, Cristo. Eso somos. Porque estamos en una misma unión.
por causa de la obra de Cristo en la cruz, somos muchos miembros que somos parte de un solo cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús. Eso comenzamos a hacer. Eso quiere decir que ahora tenemos una nueva identidad que hace posible que usted y yo, entonces renunciemos a todo aquello que es pecaminoso y que usted y yo desarrollemos un nuevo carácter, una nueva manera de ser y de pensar. Y eso es lo que explica el cambio interno que nosotros debemos tener. Y eso es lo que explica el cambio interno y aún el externo que se manifiesta en nosotros. Porque hay un cambio interno que se ve por fuera. Nuestra manera de pensar y de actuar transforma nuestro exterior. Nuestra manera de hablar, de ver las cosas, el cómo luzco, el cómo me veo, el cómo me comporto. Todo eso tiene que ser transformado si he tenido un encuentro con Él. Porque fuimos liberados de la esclavitud del pecado. De manera que ahora podemos despojarnos del patrón, del viejo hombre, de la vieja naturaleza que usted y yo teníamos antes de venir a Cristo. El viejo hombre del que Pablo habla en este pasaje señala todo lo que usted y yo éramos antes de la regeneración en Cristo, antes de haber nacido de nuevo, lo que éramos antes. Ahora escuche, hermano, hermana, escuche, iglesia, lo que usted y yo éramos antes y lo que somos ahora, escuche, es porque fuimos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Ahora somos nuevos en Cristo. Porque el viejo hombre es dañado, está viciado, está corrompido conforme a los deseos de la carne, dice la Escritura. Y por lo tanto no hay nada que hacer con ese viejo hombre, nada más que someterlo al señorío de Cristo. Por medio del Espíritu Santo y el conocimiento de las Escrituras. Porque lo conocemos a Él. La diferencia entre un cristiano y el que no lo es ahora es mucho más profunda. ¿Por qué, pastor? Porque un cristiano es uno que ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo. Escucha, un cristiano verdadero ha sido transformado en su ser interior por medio del Espíritu Santo. Pero si sigues diciendo mentiras, pero si sigues haciendo lo malo, pero si te sigues comportando contrario a la voluntad de Dios, pero si no estás teniendo en cuenta lo que el Señor dice en su palabra, entonces no eres ningún cristiano. No has nacido de nuevo. ¿Usted no ha visto los de las mentiritas piadosas? Las mentiritas piadosas. Las medias verdades son mentiras. Y lo peor de todo es que hay muchos que están diciendo mentiras y como si no las dijeran. Están actuando mal delante del Señor y como si nada pasara. O sea, ni siquiera se enteran de que están actuando mal. Dios no es el primero en sus vidas. Cualquiera ocupa el primer lugar en su corazón, pero no Cristo. Mire, por ejemplo, lo que sucede en fechas especiales. Si cumplo años, no voy a la iglesia porque me invitaron a. Si es el día de la madre, no voy a la iglesia porque es el día de la madre. Si es el día del padre, no voy a la iglesia porque es el día del padre. Hay un montón de gente buscando excusas para no venir a la iglesia que para venir a congregarse con la iglesia el día del Señor para dar gloria a su Salvador. Es como los que a propósito buscan trabajar justo el día del culto. O sea, a propósito lo hacen. No, hoy es mi día de descanso, pero no, yo cambio este día de descanso, que es el día del culto, por otro día que no hay culto. Y hay muchos en la iglesia que son así. Eso significa que ese no tiene hambre, pasión, fe y fervor por su Dios. No la tiene. Porque el que tiene pasión por su Dios, el día del culto hace hasta lo imposible, pero aquí está. Tiene que ser una razón verdaderamente válida delante de Dios para no estar. El que ha sido transformado internamente por medio del poder del Espíritu Santo, porque sabe que ha sido traído de la muerte a la vida y la gratitud no le permite buscar otra cosa más que a su Salvador y reunirse cuando la iglesia de su Salvador se reúne. Escuche, este hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, o sea, en mentira, engaño, fornicación, adulterio, lujuria y en fin, todas estas otras cosas que la lista es interminable.
ese que ha nacido de nuevo, a una vida donde Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son la prioridad de su vida, ese es el que ha tenido un cambio interno genuino y ha cambiado su manera de pensar y ahora tiene una nueva personalidad, un nuevo corazón. Ese está en una nueva vida en Cristo. Entonces el cristiano verdadero es aquel que es una nueva criatura con nuevas motivaciones, con nuevos deseos y nuevos anhelos, con nuevas metas y nuevos propósitos. No los suyos, sino los de Cristo. Y nos dice el versículo 17 de 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. ¿Y qué significará en el griego todas? Todas son todas. Si eres un cristiano verdadero, si verdaderamente estás en Cristo, eres una nueva criatura entonces. Escucha, si estamos en Cristo, lo que eso significa es que no podemos ser lo mismo que éramos antes de venir a Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, todos sabemos lo que debemos hacer según este pasaje. No podemos ser como los otros gentiles que no están en Cristo, porque no hemos aprendido solo a hacer lo que el Señor nos diga que haga, sino que hemos aprendido a ser como Cristo es. Esa es la diferencia. Y es por eso que a partir de que usted y yo nos convertimos a Cristo, comienza un proceso, un cambio interno hacia el exterior. Comienza un cambio en nuestro interior que se va manifestando en nuestro exterior. Y por eso Pablo dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Venga, yo le hago una pregunta, ¿a qué se parece eso? ¿A otro texto de la Escritura? ¿Cuál? Romanos capítulo 12, versículo 2, que ya hemos estudiado en otras ocasiones. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, esa transformación avanza a través de un cambio gradual en nuestra forma de pensar. En la medida que usted y yo seguimos recibiendo la luz de la palabra de Dios, somos conformados en una nueva criatura en Cristo. Estamos en un proceso de remodelación. Ay, pastor, entonces como yo estoy en ese proceso de remodelación, todavía me vale una mentirita. ¡No! No. No, no. Pastor, la mentira piadosa para conseguir un empleo. ¡No! Pastor, es que si no estoy trabajando y esa mentirita me da un empleo, no lo tenga. Porque no le va a ser de bendición. No le va a ser de beneficio. Para nada. No puede haber mentira en aquel que se llama hijo de Dios. No puede haber nada en nosotros que tenga que ver con nuestra vida pasada sin Cristo. Y dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Pero mire lo que dice Pablo, creado según el pastor. Creado según el papá y la mamá. Creado según la esposa. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que como ahora el que está en Cristo, no cualquiera, porque hay muchos que están en la iglesia, en la religión, en la denominación, pero no en Cristo, pero el que está en Cristo, entonces es una nueva criatura parecida a Dios. Y entonces,
vivimos en santidad. Ay, pastor, ¿cómo usted me va a decir que nosotros podemos ser parecidos a Dios? Sí, el apóstol Pablo lo dice. Sed pues imitadores ¿de quién? De Pablo. De Dios como hijos amados. Sí podemos ser como Dios. Pastor, sí, es un mandato de hecho de la Escritura. Y es aquí donde comienza el problema para muchos. Y comienza el lamento y el aullido. Y entonces comienzan a preguntar, pastor, ¿cómo dejar la vida vieja? Pastor, ¿qué significa vivir en santidad? Y muchos son los que no saben explicarlo siquiera. Cuando ustedes piensen ahí, y voy a señalar para preguntar. Voy a hacer la pregunta y les voy a dar ahí unos instantes para que reflexione. Y luego le digo, dígame usted, ¿qué voy a hacer? Cuando usted escucha la palabra santidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Voy a preguntar hoy, sí. Cuando usted escucha esa palabra, santidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Con qué relaciona usted esa frase, santidad? Santidad igual a, ¿qué significa eso? Si yo digo, santidad, bien. ¿Qué es lo primero que viene a su mente, Brian? Yo no lo miré. Me pausé, hermano. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Weimar. Luis. Y Jonathan. Mana Sorley. ¿Y qué dice Laura? José. Mire todo lo que podemos decir de la palabra santidad. Al hablar de santidad podemos decir, escucha, que el Señor no es que nos esté diciendo a nosotros que vivamos santamente. Oh, no. Él no nos dice, oye Sara, vive santamente. No. ¿El qué dice? ¿Sed qué? ¿Por qué? Entonces no dice, Sara, vive santamente. Dice, Sara, sé santa porque yo soy santo. Punto. No viva santamente. El que vive santamente, ¿sabe cómo vive? No roba, no mata, no fornica, no fuma, no adultera, no consume licor, no se droga. Ese es el que vive santamente. Pero el que es santo, ¿sabe qué hace la diferencia entre vivir santamente y ser santo? Que el que es santo, para apartarse del pecado, lo hace por una sola razón. ¿Cuál? Amor a Dios. Por amor, punto. No hay otra motivación, amor a Dios. Él dice que seamos santos desde nuestro interior y el que es santo desde su interior no tiene ídolos. Honra a Dios y a los padres. No fornica, no adultera, no miente, no roba, no codicia, no está en conflictos con nadie y es una persona madura espiritualmente. Estamos llamados a vivir una vida agradable a Dios sin ser perfectos. Pastor, ¿y cómo vivir una vida agradable a Dios en la que se pueda uno despojar del viejo hombre? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lograr eso, pastor? ¿Qué hay en la Biblia? ¿Qué es la Biblia primero? La Biblia es la palabra de Dios, amén. Bien, ¿y qué hay en la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia para nosotros? ¿Qué contiene la Biblia para el cristiano? ¿Ustedes no leen Biblia? Oiga,
Los cristianos, bueno, muchos cristianos utilizan el horóscopo cristiano. ¿Usted sabe cuál es el horóscopo cristiano? Los salmos. ¿Y por qué los salmos? ¿Qué buscan en los salmos? Ajá, bueno, pregunta, ¿la Biblia no tiene promesas para el cristiano? ¿La Biblia no tiene bendiciones para el cristiano? Entonces, ¿qué es lo que te tiene que mover para vivir una vida santa? Las promesas y apropiarnos de que esas promesas son para nosotros si estamos en Cristo. Es eso. Haciendo nuestras las bendiciones y las promesas solamente por una razón, por lo que usted y yo ahora somos. ¿Y qué es lo que usted y yo ahora somos si estamos en Cristo? ¿Qué es lo que usted y yo somos ahora que estamos en Cristo? ¿Qué somos si estamos en Cristo? ¿Qué somos si somos cristianos? Hijos de Dios, metas eso en la cabeza. Si usted es un cristiano verdadero, es un hijo de Dios. Si eres un mentiroso, no digas que eres hijo de Dios. Hijos de Dios. ¿Y cuál es la mejor promesa de ser hijos de Dios? Dice, coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a tu Padre es tuyo. Hermano, ¿qué mejor motivación para usted vivir una vida en santidad? Que cuando te mueras, cuando usted va a recibir una herencia, tiene que esperar al que le va a heredar se muera. En Cristo es al contrario. Cristo ya murió. Ya nos dio la herencia. Ahora, ¿qué falta? Que nosotros muramos para que vivamos en Cristo. Para que vayamos a esa vida eterna con Él. Y entonces recibamos nuestra herencia en la eternidad. Y nuestra herencia no es que Dios te va a decir, Weimar, el planeta Marte es tuyo. Joandri, Venus es tuyo. No. ¿Sabes cuál es la mejor promesa y la mejor herencia que vas a recibir cuando mueras y vayas y pases a la eternidad? Weimar, yo soy tuyo y tú eres mío. Eso va a decir Cristo. Yo soy tu herencia. Y lo vamos a ver, dice, tal y como Él es. Si eso no te motiva a vivir en santidad, estás muerto. Si eso no hace un cambio, una transformación en tu mente y en tu estilo de vida, todavía estás muerto. No has venido a Cristo. Estás viviendo en una religión. Porque ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cuál es la manera de llegar a ser hijos de Dios? Llegar a ser un hijo de Dios requiere fe. Ajá. En el pastor. En la religión. Requiere fe en el objeto correcto. Y ese objeto correcto se llama Cristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? Les dio autoridad de ser hechos, ¿qué? Si has creído legítimamente, eres hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque solo Cristo, escucha, solo Cristo hizo lo que era necesario hacer para que el hombre no tuviera que ir a la condenación. Solo Cristo hizo lo que era necesario hacer para pagar la deuda que usted y yo teníamos con la justicia de Dios. Solo Cristo. No fue el pastor, no fue tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija. Fue Cristo, y es a Cristo a quien debemos lealtad, obediencia, entrega, pasión y amor. Solo a Él. Solo por Él. Recuerde, Él vino al mundo y ¿qué hizo? Vivió una vida perfecta. De obediencia y no pecó. Cuando lo hizo para vivir tu vida y la mía, que nosotros teníamos que vivir en obediencia perfecta, pero que no podíamos.
Y Él vivió una vida perfecta para poder ser el Cordero perfecto para el último sacrificio por el cual la humanidad, aquellos que vinieran a Cristo en arrepentimiento y fueran salvos de la ira de Dios. Él era el sacrificio perfecto por causa de su obediencia perfecta. Fue a la cruz tomando tu lugar y el mío, cargando todos tus pecados y los míos, siendo abandonado por el Padre en la cruz del Calvario por tener tu pecado y mi pecado. Murió en debilidad para levantarse al tercer día de entre los muertos y en victoria, y así darnos a cada uno de nosotros vida eterna, vida juntamente con Él y solo por amor, cuando nosotros lo aborrecíamos. Oh, Dios mío. Y aún así hay muchos que todavía podrían hacer esta pregunta: pastor, ¿y yo cómo hago para despojarme del viejo hombre? ¿Cómo hago para vivir una vida en santidad? ¿Cómo hago para batallar en contra de mis tentaciones? ¿Cómo hago para vivir una vida cristiana efectiva? Pastor, ¿cómo hago esto? Hermano, le voy a ser sincero, todas estas preguntas son muy buenas. Y la respuesta está en tu enfoque, en tus metas, en tus decisiones y en tus motivaciones. Ahí está la respuesta a estas preguntas. La respuesta a todo esto es mirando al Cristo resucitado. Que creas, escucha, que de verdad creas que Cristo murió en la cruz. Que verdaderamente creas que murió en la cruz en tu lugar. Que verdaderamente creas que eras merecedor del infierno. Pero que Cristo se subió a la cruz y se puso entre Dios y nosotros. Para que la ira de Dios que debía venir sobre nosotros cayera sobre Cristo clavado en la cruz. Para que Cristo en la cruz fuera el escudo que retuviera la ira de Dios y no nos tocara a nosotros. Cuando vienes a Cristo legítimamente en arrepentimiento y fe, Él es el escudo que impide que la ira santa de Dios que usted y yo merecíamos recaiga sobre Cristo. Y nosotros entonces, cuando Cristo está recibiendo la ira del Padre, toda la justicia perfecta de Cristo está cayendo sobre nosotros sin merecerlo. Necesitas creerlo, no saberlo, saberlo y creerlo. Pero escucha, cuando lo crees, tienes un estilo de vida diferente. Cuando lo crees, eres capaz de vivir en santidad. Cuando lo crees, eres capaz de vencer las tentaciones. Cuando lo crees, no hay mentira en tu boca. Cuando lo crees, no buscas fornicaciones, ni adulterios, ni engaños, ni chismes. Eres un maduro espiritual. Te pueden decir lo que sea y sigues firme. No hay nada que te atemorice, no hay nada que te ocasione tristeza, no hay nada que haga que no quieras venir a la iglesia, no hay nada que haga que no quieras ir a la escritura, no hay nada que haga que no quieras orar. Al contrario, el saber y el creer lo que Cristo hizo, no me importa lo que el hombre haga, yo sigo en pie, yo sigo firme, sigo adelante. ¿Por qué? Porque mi meta es Cristo. Eso lo hace un cristiano verdadero. Y la mejor manera de tener una vida en Cristo es como lo decimos siempre, por medio de la palabra. Si eres una persona que abre la Biblia solo cuando vienes al culto, estás muerto, estás estancado y jamás vas a crecer. No vas a crecer nunca. Porque escucha, es la Escritura. Es la palabra de Dios la que te da fuerza, la que te da valor, la que te da sabiduría, la que te da conocimiento, la que cambia tu corazón y entonces anhelas tener una relación con Dios por medio de la oración. Anhelas conocerle más a través de este mismo libro y en tu corazón ardientemente no quieres perderte un culto en la iglesia. Pero cuando no vienes a la iglesia y no te importa, hay gente que busca excusas para no venir. Escucha lo que le voy a decir. La Biblia dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Que Dios es omnipresente, está en todas partes. ¿Y cuántos de nosotros lo decimos y no lo creemos? ¿Por qué? Porque tratamos de engañar a los hombres y la Biblia dice que a Dios
No se puede engañar. Él conoce tu mente, tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Él sabe todo. ¿Y usted para qué quiere engañar al pastor, hermano? ¿Usted para qué quiere engañar a la esposa, al esposo? ¿Usted para qué quiere engañar a un ser humano cuando Dios está ahí, donde quiera que estés? Y conoce hasta los más íntimos de tus pensamientos. Escucha, Dios sabe qué vas a pensar mañana y usted ni siquiera sabe. Entonces, ¿para qué se esconde de Dios, hermano? ¿Para qué le miente a los hombres? ¿Para qué? Si Dios te conoce. El que es un cristiano verdadero cree en la obra de la cruz y entonces es fácil, escucha, es fácil vencer la tentación. Es fácil vivir una vida en santidad. Es fácil amar al enemigo. Es fácil amar al prójimo como a uno mismo. Es fácil amar a la esposa y respetar al esposo. Es fácil si has sido transformado por Él. Y la mejor manera de tener una vida en Cristo es la palabra de Dios. Pero yendo a ella con el anhelo, con el deseo apasionado en tu corazón de conocerle, de vivir para Él y ser como Él. Usted no ha oído a veces a algunos niños: ay, yo quiero ser como mi mamá. Ay, yo quiero ser como mi papá. Y yo quisiera ver un montón de cristianos diciendo: yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como mi Cristo. Yo quiero ser como mi Salvador. Y por eso lo busco en oración. Por eso lo busco en la palabra. Por eso me congrego. Por eso hablo de Él donde quiera que esté. Usted no ha visto esos que se enamoran, que se vuelven hasta bobos. Cogen la foto de la novia. Cuando están enamorados y la llama: no veo la hora de verte. Y se encuentran y no se quieren separar. Y se tienen que ir, y qué problema para irse. Y se van hablando por teléfono. Y él llega a la casa y ella en la casa y bueno, sí, ya me voy a dormir, bueno. Hasta mañana. Pero cuelga, no, cuelga tú, cuelga. Colguemos los dos a la 1, a las 2 y a las 3. Y no colgaron. Y vuelven y dicen la misma. Seamos sinceros, ¿cuándo es usted así con el Señor? Ay, Señor, perdóname, hoy estoy tan cansado, solo te voy a dar las gracias, Señor. Pero con la novia sí hablan hasta que ya, con la persona que quieren hablan hasta que ya, se pegan del celular horas y horas, y al final: ay, Señor, estoy tan cansado, Señor, tú sabes. Sí, que no me amas. Sí, que todavía no has nacido de nuevo. Sí, que todavía verdaderamente no eres una nueva criatura en mí. Porque no estás en mí, estás en la religión, estás en la denominación, pero no en Cristo. Escucha, mi hermano, mi hermana, el Señor desea que tengamos una nueva vida al punto de que Él sea el amor más grande y apasionado de nuestra vida. Eso es lo que Él desea, hermano. Que usted y yo anhelemos vivir para agradarle a Él. A través de todo lo que enseña de Él en la Biblia. Y que vengamos a las Escrituras pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón que nos instruya, que nos guíe y que nos enseñe. Y escucha, te lo aseguro, te lo garantizo, el Señor mismo te va a formar, te va a ayudar, te va a bendecir, te va a fortalecer y te va a llevar día tras día a ese conocimiento de Él, pero cuando Él ve pasión en tu corazón. Si no, no. Y vas a haber cumplido lo que Él dice en su palabra. La mejor manera de vencer las tentaciones, de soportar las pruebas, de dar un buen ejemplo, de ser un cristiano verdadero, es mirando lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Es la mejor manera. Y pensando en cómo Él queda en vergüenza cada vez que pecas, cada vez que mientes, cada vez que quieres retroceder, cada vez que das mal ejemplo, mal testimonio, o cuando haces cosas que no le agradan al Señor. Así es. Aunque nadie te vea, Él te está viendo hacer lo malo. Así que lo que te debe mover a vivir una nueva vida en Cristo es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Que le pidas legítimamente y de todo corazón: hey, Señor, yo necesito que mi corazón sea sensible.
Yo necesito que yo me duela por mi pecado delante de ti, para que así entonces te enojes con tu propio pecado. Ese pecado que avergüenza al Señor, a ese que ama tu alma y que te salvó cuando tú no ni siquiera lo buscabas y lo amabas. A ese que recibió y bebió toda la copa de la ira de Dios en lugar tuyo y mío. Recuerda esto cada vez que quieras retroceder o cada vez que vayas a pecar. Mira, cada vez que pecas estás abofeteando el rostro de Cristo con tu mano abierta, directamente. Cada vez que pecas o quieres retroceder, estás colocándole la corona de espinas en la frente. Cada vez que pecas, que haces lo malo delante del Señor, aunque nadie te vea, pero que Él te está viendo, escucha, estás burlándote de Él. Así mismo como lo hicieron los romanos, los fariseos y la multitud. Igualito. Piensa en eso cada vez que peques. El Señor nos llama hoy a que vivamos una nueva vida en Cristo, para que cuando usted y yo muramos o Él venga por la iglesia, podamos partir con Él. Todo esto que te he dicho, usted lo sabe, pero no lo cree. Por eso vive como vive. El que lo cree, vive una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que Él nos está llamando a hacer. A que hoy entiendas y creas y salgas de este lugar con la meta, con la finalidad, con la mentalidad, con el anhelo y con el deseo de acercarte legítimamente a Él, examinando tu estilo de vida y diciéndole: Señor, yo soy este. Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, por favor, ayúdame a verte en esa cruz clavado. Señor, ayúdame a verte perdonando mis pecados cuando no lo merecía. Señor, ayúdame a creer lo que has hecho y que por medio de creer yo soy hecho hijo de Dios. Acércate a Él para que vivas una vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude a creer en su palabra, a creer en la obra de la cruz y a venir constantemente en ese arrepentimiento y fe, porque recuerda, Cristo viene pronto y tú no sabes cuándo será tu último respiro en esta tierra. No sabes, yo tampoco. Aférrate a la palabra del Señor. Escucha lo que Dios te habla y vive para la gloria de su nombre. Oremos al Señor y que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que lo único que quieres es instruirnos, es formarnos y traernos a ti en un arrepentimiento y fe genuinos delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir una vida cristiana conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida cristiana legítima, genuina, para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a creer en la obra de la cruz. Ayúdanos a creer en lo que hiciste en esa cruz, en nuestro lugar, por nosotros, y lo que haces cuando nuestra fe es depositada en ti, lo que haces en nosotros y lo que quieres hacer a través de nosotros, cómo nos quieres usar, Señor. Por eso te rogamos hoy, oh Dios de los cielos, perdónanos por no creer, perdónanos por vivir una vida cristiana de rutina, de costumbre, de acomodo, una vida religiosa. Perdónanos, mi Dios, por favor, por ser como somos. Perdónanos, mi Dios, por no creer el valor tan grande que tiene lo que hiciste en esa cruz. Cargar nuestro pecado, liberarnos de la esclavitud del mismo, recibir todo el peso de la ira del Padre para librarnos a nosotros de ella. Perdónanos por no creer. Y por favor, ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, a vivir cada día más por ti. Que entendamos que esta es la escuela donde Cristo enseña a Cristo, para que nosotros no aprendamos solo lecciones, sino para que aprendamos a ser como Cristo es.
Moldea nuestro carácter. Transforma nuestra mente. Quebranta nuestro corazón y ayúdanos a venir a ti en humillación y en un reconocimiento de tu grandeza y de nuestra bajeza. Y ayúdanos, mi Dios y mi Rey, a buscarte, a conocerte, a creerte, a seguirte y a poder amarte con todas las fibras de nuestro ser, con pasión y con fervor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a buscar tu rostro, a acercarnos a ti en oración y a conocerte cada día más por medio de la Escritura, a anhelar congregarnos y llevar tu nombre en alto en todo lugar donde estemos, Señor, y predicar el Evangelio para que otros te conozcan y vivan para tu gloria. Es lo que te pedimos hoy, Señor. Que nos llenes más de ti, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia y de tu presencia. Dirígenos, oh Dios, que vivamos para ti, que seamos renovados y vivamos para la gloria de tu santo y bendito nombre. Por favor, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a creer lo que tú hablas y que esta palabra que has traído en esta noche sea una palabra para edificación, transformación, consolación, edificación y consuelo para nuestras almas. Que nos ayudes a acercarnos más a ti y a vivir más para ti, Señor y Dios. Es lo que te pedimos en esta hora. Y ahora que hemos de salir de este lugar, te rogamos que nos lleves, que nos guardes, que nos libres de toda obra y acechanza del maligno, que nos lleves en bendición y en victoria en nuestros hogares y que podamos meditar y reflexionar en lo que nos hablas y que podamos comenzar, si mañana nos das un día más de vida, con pie derecho, meditando en tu palabra y buscando vivir una nueva vida como cristianos verdaderos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén.